Es habitual que a mí me consulten como psicólogo e investigador de la cultura digital acerca de cuántas horas deberían los chicos, adolescentes, niños estar frente a las pantallas. Y yo en estos días he escuchado un montón de cosas, he leído un montón de cosas como prácticamente o seguramente todo el mundo, y me gustaría compartir algunas líneas que son parte de algo que también hace unos días escribí de manera tal de poder organizar las ideas y los pensamientos en torno a la situación que nos ha tocado vivir. En primer lugar, cualquier consejo que hoy demos, ¿no?, profesionales de la salud, tiene que estar enmarcado en esta situación de excepción en la que nos encontramos. Si habitualmente uno habla de la cantidad de horas que transcurren los chicos frente a la pantalla, una cosa es cuando lo hablamos eso en un contexto de normalidad, de cotidianeidad, del día a día, donde la gente, digamos, va a trabajar y los más chicos van a la escuela o a la secundaria, al liceo. Y otra cosa es en situaciones de excepción como la que estamos. En situaciones de excepción todo cambia, las reglas cambian, los contextos cambian, lo que es habitual deja de ser habitual, ¿no? Y además, si esto se suma una situación, digamos, que tiene por lo menos una doble vertiente, una que es de miedo frente a lo que está afuera, miedo al contagio, no toda esa tensión reinante, paralelamente con otros miedos que pueden estar más o menos dependiendo un poco de la familia, que tiene que ver, bueno, como cuándo esto va a terminar, cuándo va a ser el final de lo que estamos atravesando y qué consecuencias económicas va a tener para la familia, cómo voy a poder hacer para darles de comer a los integrantes de la familia. Realmente el clima en el que estamos es un claro clima de excepcionalidad, donde entonces todas las lecturas que hagamos de lo que se hace dentro de las paredes de una casa, de un apartamento, de un monoambiente o donde sea que uno vive, tienen que estar enmarcadas en eso. Porque, digamos, hoy por hoy las personas lo que están viviendo es una situación de crisis. Entonces, lo más importante a resaltar es qué estamos haciendo o cómo estamos haciendo para intentar resolver esas crisis. En ese sentido, las pantallas ocupan un lugar bastante privilegiado, diría yo. Primero, porque están permitiendo a las personas poder teletrabajar, teleestudiar, continuar con sus actividades que estaban desarrollando anteriormente a este confinamiento, en mayor o menor medida, pero pudiendo darle cierta continuidad. Esta idea de continuidad es bastante importante, por eso a veces cuando de repente se habla de cuarentenas obligatorias, ¿verdad?, se pierde de vista, quizás a mi juicio, en ese equilibrio muy delicado que hay que tener entre, digamos, poder hacer un corte para evitar la propagación del virus, según opinan los epidemiólogos, ¿verdad?, y poder dar cierta continuidad a la vida, que esa cierta continuidad también de alguna forma tiene sus efectos en la psiquis humana, en la psiquis colectiva, y puede ayudar a transcurrir estas situaciones de mejor manera. Cierto margen de continuidad hace que nuestra vida siga siendo un poco más normal, ¿verdad?, que en esta situación de excepción. Es decir, cuando nosotros hacemos un corte absoluto, ahí sí pasamos a una situación absolutamente extraña, a una situación absolutamente de crisis, 100%, ¿verdad?, sin ningún vínculo, sin ningún conector con lo que estaba sucediendo antes. Si mantenemos cierta continuidad, eso es lo que de alguna forma también nos permite que todos los mecanismos psicológicos implicados en esta situación de crisis estén un poquito más aceitados. De hecho, en muchas situaciones, digamos, que se han estudiado de confinamiento, de encierro, situaciones realmente críticas, aquellos elementos que a veces eran simplemente simbólicos, podrían ser una carta en la guerra, podía ser una pata de conejo, podía ser una mochila, podía ser cualquier elemento que ataba o que revinculaba con la vida anterior. Son elementos que se llaman denominados objetos salvadores por la literatura, en este caso psicológica o psicoanalítica para ser más precisos, que permitía que las personas mantuvieran cierta continuidad con esa vida anterior. Entonces, estas son cosas que a veces también tenemos que valorar a la hora de tomar determinadas decisiones que creo que pueden ser saludables en el entendido de que mantienen esa continuidad con la vida anterior, que es tan importante. ¿Quiénes son los que más
resienten a veces estos cambios? Bueno, yo diría que todos, pero los niños lo resienten en la medida que los adultos lo resientan. Entonces ahí pasamos de vuelta a esta situación de excepción donde las pantallas ocupan un lugar, por ejemplo, en el ámbito de la información. ¿Cuánto debemos informarnos? ¿Cuánto no? Bueno, acá hay un continuo que va desde la desinformación, que lo que genera es negación, conductas a veces que pueden ser en lugar, digamos, de ayuda colectiva, pueden ser conductas evitativas, conductas negadoras, como puede ser hacer como que nada suceda, hasta el otro extremo de la sobreinformación, donde se puede caer exactamente en el opuesto, que es el pánico, esa paralización frente a la situación de miedo, de amenaza latente, estar sobreinformados, estar las 24 horas recibiendo información y no poder hacer un corte con eso, ¿no? Así como decíamos en el primer caso, poder dar cierta continuidad es un elemento de salud mental. En este caso, hacer un corte con ese afuera que está amenazante, ¿no? que en algunas, por ahí, algunas historias que estoy leyendo en estos días por ahí, que algunas son realmente muy interesantes, ¿no? Ese virus metafóricamente está como ahí afuera, acechante, amenazante, ¿no? Es una amenaza que nos vuelve a todos, a toda la población, nos hace como refugiarnos en esta caverna que no es más ni menos que la familia. Y ahí hay otro capítulo más que importante, porque yo ponía en Twitter en días pasados una frase que recordaba de una estampita que tenía mi abuela en su casa, que decía algo así como: podrás huir de todo, pero nunca de ti mismo. Siempre me llamó la atención esa frase, me pareció una frase muy fuerte. A lo largo de la vida la he ido entendiendo en mayores dimensiones, pero creo que estos días sin duda tienen una relevancia trascendental, porque si hay algo en lo que esta situación de excepción nos ubica es en que nos confina con aquello que hemos construido o no a lo largo de nuestra vida. Es decir, cuando estamos encerrados no tenemos esa posibilidad de escape entrecomillado o escape a veces sin comillas para la gente, que es el trabajo, otras actividades sociales. Acá, digamos, el coronavirus nos está confrontando, nos está invitando a transcurrir el tiempo con nuestra familia, y de alguna manera nos confronta con que lo que tenemos en casa es lo que hemos elegido y hemos ido construyendo. Obviamente esto genera crisis, ¿no? Y genera también oportunidades de cambiar los signos de alguna situación, desde situaciones de violencia, maltrato, hasta situaciones simplemente de angustia, o de desentendimiento o de falta de conexión, ¿no? Tenemos toda la gama, en todas ellas se genera mucho malestar. Y bueno, y el coronavirus de alguna manera, al decirnos, bueno, tenés que estar adentro, nos está enfrentando con eso. Entonces, empezábamos hoy por cuál es el lugar de las pantallas. Bueno, el lugar de las pantallas puede ser para informarse adecuadamente, sin negar la información, sin sobreinformarse. Puede servir también para un momento de encuentro, un momento colectivo de encuentro y de corte, es decir, ver esa película familiar, esa comedia de repente liviana que nunca tenemos tiempo para ver, que ayuda a hacer ese corte con ese monstruo virus que queda afuera y que nos permite, bueno, como familia agruparnos. También sirve para conectarse con los abuelos, con estos personajes que hoy son centro de la vulnerabilidad y que de repente en muchos casos han quedado aislados, solos, porque los estamos cuidando, pero al mismo tiempo están ellos solos ahí en su lugar, a veces no con toda la tecnología que nosotros tenemos, que nos permite estar al tanto de todo, y que realmente están sufriendo esto de manera bastante importante. Entonces las pantallas ahí sirven también para comunicarse, para socialmente, para reconectarse con ellos. Pero también sirve como un tercer propósito, más de informarse, de conectarse socialmente, que es también algo que muchas veces, digamos, como profesionales de la salud, o mismo como padres, muchas veces lo vemos, que es de vuelta esa desconexión. Es decir, las pantallas, si hay algo que generan, es la posibilidad, digamos, de que uno haga un corte con esa realidad circundante. Y bueno, ¿y qué mejor momento que para que en determinados momentos del día jugar un partido de play, que la percepción del transcurso del tiempo es una percepción que es relativa al tipo de situaciones en la que estamos?
cuando estamos a veces en estas situaciones de confinamiento o de encierro, ¿no? La percepción es de que el tiempo le cuesta mucho transcurrir, que es un tiempo pesado, es un tiempo lento, ¿no? Es un tiempo que va en carreta. Bueno, las pantallas en ese sentido nos pueden ayudar también para hacer transcurrir el tiempo de una mejor manera.